Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a ver del verso 46 al 49. Hoy tenemos nuestra tercera entrega dentro de la serie de 2 condiciones de estar revestidos. Revestidos 3.0. Vimos el domingo pasado, la voluntad divina es revestir lo corruptible, ¿con qué? Con lo incorruptible. Y eso lo hace Dios por medio de la armadura, en Efesios capítulo 6. Veíamos entonces, en esta línea, que debemos estar firmes en la verdad, protegidos por la justicia, dispuestos a llevar la paz, el evangelio que trae paz, defendidos por la fe, guardados por la salvación, guiados por la palabra y sostenidos por la oración. Es lo que nos permite afirmar nuestros pasos y nuestros caminos con esa armadura. Quiero recordarles que cuando hablamos del revestimiento, nos referimos a que Dios nos renueva a nosotros, somos una nueva creación, pero Dios además nos pone ese revestimiento como una protección adicional para que lo corruptible sea revestido de lo incorruptible, justamente. Para poder vivir, para poder actuar, para poder accionar nuestra vida en nuestra cotidianidad. Hoy quiero que me acompañen entonces a leer Lucas 24, 46 al 49. ¿Lo leemos juntos? ¿Están animados? Ok, leámoslo entonces bien animados. Dice así: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Den un aplauso al Señor, que nos reviste además con el poder de lo alto. Señor, te doy las gracias por esta palabra que hoy traes hasta nosotros para que seamos revestidos por ella, fortalecidos en tu amor, en tu poder y en el conocimiento de tu palabra y de tu nombre. Pido por tanto que tu Espíritu Santo traiga esta semilla hasta nuestro corazón, Señor, convertido en una tierra fértil, para que aloje esa preciosa palabra y eche raíces profundas y nos permita ver un árbol frondoso lleno de fruto, fortalecidos por ti, Señor, por esta palabra que enriquece nuestra fe y nos afianza y nos afirma en tu palabra y en tu nombre. Y concédeme a mí poder transmitir tu palabra con fidelidad, Dios mío. En Cristo Jesús, amén y amén. Tenemos en estos 3 breves versos la esencia del plan de la salvación. Cristo encarnado, su pasión, muerte y resurrección. Vemos además el propósito de su venida. Es un propósito doble. Encontramos allí que está el arrepentimiento por parte nuestra. Arrepentimiento, como tantas veces lo hemos dicho, significa cambio de dirección. Digan, cambio de dirección. El cambio de dirección es que yo estoy en mi vida viendo algo en particular y hostigado de esto, digo, no puedo seguir viviendo acá. No puedo seguir teniendo este tipo de vida. Esto me está a mí fracturando por dentro. Entonces yo le doy la espalda a eso y cambio de dirección. Eso es lo que significa arrepentimiento. Hay una diferencia entre lo que significa arrepentimiento con lo que algunas personas confunden con remordimiento. Entonces ven una acción, las consecuencias de sus acciones y dicen, no, yo le prometo que yo en la próxima vez, esto es la última vez, el último y nos vamos. Y vuelve a quedar en los mismos. Da un giro de 360 grados y queda en las mismas.
Por eso el cambio no es un giro de 360 grados, el cambio es un giro de 180 grados. Entonces nosotros le damos la espalda y cambiamos de dirección. Pero el arrepentimiento por sí mismo, es decir, es solo una parte, no es todo, es nuestra participación. A partir de ese momento yo tengo que encontrarme con ¿qué? Que Dios, en ese punto nos encontramos con que Dios creó lo que nosotros vemos y lo que no vemos también. Y por causa del pecado, todo esto se corrompió. Eso nos lleva a nosotros a vivir un estilo de vida por debajo del nivel y en una inconformidad permanente al no estar viviendo en el rango, en el nivel que Dios nos ha creado a nosotros. Por definición, el pecado es perder. Por lo tanto, pecador significa perdedor. Y cuando Dios viene a salvar al pecador, lo que está diciendo es que nos está salvando de ser unos perdedores. Esencialmente, no somos perdedores. El pecado nos hace perdedores. Pero Cristo nos hace triunfadores. En ese sentido. Entonces, yo estoy frente a esta situación y procede lo siguiente, que le tengo que decir al Señor: Señor, realmente yo me di cuenta que las decisiones que he tomado me han llevado a la pérdida y que lo que se ha visto afectado, aparte de las consecuencias en mi contexto, en las personas que amo, etcétera, es en mí mismo, en lo que tú has creado. Yo vengo a pedirte perdón. Entonces se junta el arrepentimiento con el perdón otorgado por Dios, se abrazan, se besan, se amalgaman. Y este es el punto de partida para que se dé con el perdón la restauración y la renovación, y se abre la puerta para una vida nueva. Luego Jesús les sigue diciendo a ellos, o les hace un llamado a la evangelización. Pero hay algo particular acá. Les dice: ustedes son mis testigos. Son los testigos de estas cosas. En el Museo del Holocausto de Washington, pero creo que los museos del Holocausto traen todos como los mismos mensajes. Cuando va a entrar uno, dice never again, nunca más. Y el museo está erigido con el único propósito de no volver a repetir nunca en la historia de la humanidad el holocausto nazi. Y cuando accede uno, el ambiente, quienes han entrado allí se dan cuenta que el ambiente es definitivamente opresivo. Es una cosa espantosa lo que uno percibe cuando entra y pasa por esas barracas que tienen construidas para ilustrar lo que era la vida en los campos de concentración. Pero lo más sorprendente, o lo que me estremeció a mí hasta los huesos, fue que cuando uno entra al lobby principal, hay una gran pared de pizarra negra de varios metros de altura, pueden ser 7 u 8 metros de altura, y solamente tiene un texto en letras plateadas, citando a Isaías 35 tal vez, que dice: ustedes son mis testigos. Para decir, una vez que tú entras acá y conoces esto, no te puedes quedar callado. Haces parte de esta historia, para que nunca más se repita. Cuando Jesús les está diciendo a ellos, ustedes son mis testigos, lo que está diciendo es: la historia hay que ir a contarla. Esta historia tienen que saberla otras personas. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas de las que somos testigos y que proceden a la evangelización? Es decir, al llevar las buenas noticias. Que nosotros tenemos un mensaje escrito, porque nosotros podemos testificar que nos encontramos en medio de nuestra crisis, de nuestras profundidades, donde por nuestros propios medios no pudimos resolver nuestra vida. Hasta allá llegó la mano del Salvador, nos sacó a buen recaudo, nos lavó, nos limpió, nos renovó, nos transformó y nos hizo santos para la gloria de su nombre. Eso lo tienen que saber las personas que están cerca a ti. Ustedes son testigos de estas cosas.
Y esa es la esencia del mensaje que tenemos que compartir, pero es un mensaje que no va a ir solamente en palabras, sino que por alguna razón que Dios conoce y que nosotros podemos entrar a darnos cuenta en el mundo del evangelismo, es que necesitamos que ese mensaje no solamente vaya con palabras que testifican, sino con un poder que transforma. Y por eso el Señor, cuando se va a despedir de sus discípulos en el libro de Mateo, tal vez capítulo 26, el último capítulo de Mateo, el último verso, lo que les dice a ellos es lo siguiente: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre. Siempre que tú estás con Cristo, así se burlen de lo que tú estás diciendo, así te ridiculicen, así lo vean como algo, una oportunidad, algo bueno, o lo ignoren, Cristo está contigo. Pero aquí nos dice: esperen por el cumplimiento de la promesa del Padre. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El poder de lo alto. ¿Qué tenemos nosotros? Quiero que veamos de manera sencilla los 3 revestimientos a los cuales ya finalizamos hoy. Vimos que hay un revestimiento primario que es la nueva naturaleza. Cuando hablamos de la nueva naturaleza, estamos hablando de revestirnos de Cristo, una naturaleza que es a imagen de Cristo. Esa naturaleza tiene que ver con nuestro ser, con nuestra esencia, con lo que somos por dentro. Acto seguido vimos el revestimiento en la armadura del creyente hace 8 días. Esta armadura es la armadura de Dios. Son las herramientas, las armas que Dios nos permite a nosotros para fortalecernos. Está relacionado en nuestra relación con el Padre y tienen que ver con el hacer, la armadura de Dios. El hacer, porque es como salimos nosotros a la vida a actuar, a gestionar. Y por último tenemos el poder de lo alto como un último revestimiento que está relacionado con el Espíritu Santo y que también tiene que ver con el resultado de nuestra fe. ¿En qué termina nuestra fe? ¿Qué se produce con nuestra fe? Entonces quiero que pienses en lo siguiente. Hay personas que ponen su confianza en los resultados, están determinados al resultado, no importa cómo lo obtengan. Normalmente la premisa de muchas personas que están enfocados solamente en el logro es esta: el fin justifica los medios. Entonces no importa lo que tú hagas, cómo lo consigas, si para eso tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero lo importante es que conquistes, que logres. Son personas que se estrellan y que destruyen su propia producción. Luego tenemos también personas que se enfocan en lo que hacen, en sus roles. Para ellos es muy importante escalar y poder tener el sello de la superioridad del cargo, del rol que desempeñan. Y entonces su seguridad personal está fundamentada en lo que hacen. Es terrible, porque todo rol tiene un final. Absolutamente cualquier rol en nuestra vida tiene un final. En algún momento dejaremos de ser algo. Y cuando hablamos sobre todo de nuestra carrera o de las actividades que desempeñamos, eso tendrá un final. Lo que no tiene final es el llamado que tenemos y que se relaciona con nuestro ser. Entonces también tenemos aquí una consideración, y es que está apuntando el Señor de manera primaria a lo que nosotros somos. Eso lo hemos recogido en un programa que se llama Liderazgo Coherente, que tiene que ver con lo que somos más lo que hacemos produce un resultado. Pero nuestra confianza no está en lo que hacemos ni en el resultado, sino que está puesta en lo que nosotros somos, en lo que Dios ha hecho de nosotros. Así vemos cómo el revestimiento que el Señor pone en nuestras vidas entonces tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con lo que hacemos y tiene que ver con el resultado que obtenemos. Ahora, en la Biblia vemos que hay 2 tipos de confianzas, 2 posibilidades, 2 posibles confianzas para vivir la vida.
La primera es los esfuerzos humanos. En Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6, tenemos esto: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y mira la descripción: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esto nos habla de la firmeza del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, incluso una persona determinada, autodeterminada al éxito, una persona concreta en sus actividades, y que eso le permitía vivir de manera intachable. Pero llegó un día en donde eso no protegió su vida, en donde todo se derrumbó como un castillo de naipes, el día del camino de Damasco, donde se cruzó con un rayo del cielo que lo derribó del caballo y le permitió escuchar una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es que te des cabezazos contra la pared, coces contra el aguijón. Y en ese momento el apóstol se dio cuenta que sus diplomas, que su conocimiento, que su experiencia, que sus contactos, que su familia, que su crianza, que sus idiomas no servían para proteger su integridad, su vida, y que había otro camino que él desconocía, pero que por la gracia de Dios estaría por descubrir. Podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, en los demás, en la experiencia, en los logros, en los cartones que están en nuestras paredes, pero eso nos lleva sencillamente a una vida acartonada, literalmente. Ahora está en segunda instancia, y como segunda y única posibilidad, nuestra confianza en la obra de Cristo, esto es, en Cristo mismo. En Filipenses 3, 7 al 10, seguimos en el mismo pasaje, nos dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, piensa en lo que para ti es ganancia, en lo que es importante. Lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y dice esto: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. La fe se trata de la confianza que tenemos en la obra de Cristo y en la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Su obra por nosotros y su obra en nosotros. Ahí, desde ahí, es donde yo me apoyo y yo digo: Señor, tú hiciste esto por mí, estás haciendo esto en mí. Yo tengo que confiar. Yo no puedo patear la lonchera. Yo tengo que saber que todo esto va a producir un fruto, porque Dios no pierde el tiempo, ¿sí? Dios tiene un cumplimiento para sus promesas. Dios tiene un cumplimiento para lo que está haciendo en nuestras vidas, y nosotros tenemos que colaborar con eso. Ahora, esto no significa que nosotros no tengamos que esforzarnos, porque la mediocridad no funciona bien en ninguna parte, mucho menos en la responsabilidad que tenemos en nuestra fe. Entonces vemos que allí el apóstol mismo nos dice del verso 12: no es que lo haya conseguido todo ya, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él tiene una meta, sigue teniendo metas definidas, sigue teniendo la claridad, pero hoy su propósito no es un propósito egoísta. Su propósito es ser aquello para lo cual Cristo se hizo hombre, para que Pablo fuera. Él está uniendo voluntades. Y entonces sigue diciendo: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago,
escuchen esto, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto, le vamos a dar el lugar que corresponde al poder con el que Cristo quiere que nosotros vivamos. Me refiero al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que Jesús promete para nuestras vidas. Como creyentes, nosotros podemos vivir llenos de nosotros mismos. Eso nos lleva a tener un cristianismo humanista y un cristianismo carnal. Por lo tanto, puede producir ciertos resultados. Vivimos, leemos la palabra, nos congregamos, vivimos en un nivel ahí como intermedio, o tenemos la oportunidad de vivir vaciándonos y considerando esto, ¿yo para qué pongo mi confianza en estas cosas? Es bueno que nosotros crezcamos, avancemos, nos preparemos, pero no que pongamos nuestra confianza en eso, son medios. Y permitamos que el Espíritu Santo nos llene. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, va a pasar una cosa sencilla, que tu vida va a ser una vida sobrenatural. Tú decides. ¿Quieres vivir un cristianismo natural o quieres vivir un cristianismo sobrenatural? ¿Quieres vivir un cristianismo carnal o quieres vivir un cristianismo espiritual? ¿Qué es la vida que tú quieres? ¿Cuál es el resultado que estás esperando? ¿Qué produce de manera primaria ese poder en nuestras vidas? ¿Para qué? Para que nosotros estemos liberados de ciertas circunstancias y dispuestos y concentrados, enfocados en lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida, en la manera como Dios quiere que expresemos nuestra fe. Aquí va. Ese poder en nuestras vidas nos da primero triunfo sobre la tristeza. Oigan, no tiraron ni un amén. Si quieren paso al siguiente punto, o quieren que les dé la información por si acaso conocen a alguien que puede estar en un momento de tristeza. ¿Sí? Bueno. El poder de lo alto nos da el triunfo sobre la tristeza. Ahora sí se conectaron. Salmo 30, 11 al 12. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Quiero que pienses esto. La fe que nosotros profesamos tiene un importante ingrediente de nuestra participación, pero el más importante, eso es solamente una disposición. El resto lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No se trata que lo opuesto a la tristeza es que nosotros vivamos riéndonos todo el tiempo. Entonces no importa, oiga que se dañó el negocio, no importa, somos felices. Entonces no está relacionado con si nos reímos o no nos reímos todo el día. No es de aquí con el gozo del Señor, sino que nosotros seamos personas agradecidas. Que si se cayó el negocio, nosotros digan, bueno Señor, se cayó esta vaina, pero te doy las gracias. Yo sé que mi sustento viene de ti, yo sé que se van a abrir otras oportunidades. Dame entendimiento, tengo la mente de Cristo, hoy me salí con la armadura puesta, ¿sí? Estoy revestido de Cristo, estoy revestido de poder de lo alto. Necesito aplicar las herramientas, el ayuno, la oración, congregarme, leer la palabra, compartir con otros creyentes, la sabiduría que viene de ti. Dame sabiduría porque necesito tomar decisiones rápido. Y Dios hace la obra.
Y entonces en ese contexto nosotros lo que vemos es que la tristeza no es la marca que nos distingue, ni que nos caracteriza, sino que es la gratitud. Cuando el poder de lo alto se manifiesta, triunfo sobre la tristeza y vivo agradecido. Dile que tienes a izquierda, derecha, vive agradecido. El segundo punto es el triunfo sobre la zozobra. En Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. ¿Ustedes saben lo que es estar inquieto? ¿Han visto un niño inquieto? ¿Sí? ¿Están hablando de ustedes mismos? ¿Recuerdan esa historia, esa época? Ok. Cuando hablamos de la inquietud, hay muchas maneras de expresar la inquietud, y a veces se manifiestan manías. Limpiarse las uñas, comerse las uñas, tronarse los dedos, torcer el cuello, bueno, cualquier cantidad de cosas. Todos tenemos manías, ¿sabían? Todos tenemos alguna manía. Entonces, a veces hay gente que puede tener manías que llegan a una visita y entonces entran, saludan, hola, ah, qué lindo tu casa, y llegan y acomodan los cuadros. ¿Sí? Manías. No es metido, es una manía. Y entonces se sientan a comer y comienzan a coger los cubiertos, el plato, lo cuadran y se meten con el del vecino y se lo cuadran también. La servilleta, el vaso. Manías. Yo tengo una manía. No se las voy a decir. No, yo tengo una manía. Yo cuento los escalones. Yo voy subiendo y siempre cuento los escalones. Yo voy y podemos ir hablando. Yo voy 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me pregunte por qué. Yo cuento los escalones. No sé para qué sirve. No sé si algún día me van a pedir cuentas de eso. Pero hay personas que cuentan las baldosas, ¿sí? Que saben cuántos cuadritos tiene la cruz que hay detrás mío, que cuentan las lámparas. Cualquier cantidad de manías. Todos tenemos manías. El asunto es que muchas de estas manías a veces se manifiestan cuando estamos inquietos, ¿sí? Ahora, tener manías no es ser maníaco. Eso ya es una condición psiquiátrica, ¿no? Para que nadie se asuste. Pero el asunto es que la Escritura nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, toda ocasión, nos está diciendo es que presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mira cómo se conecta una vez más la gratitud acá. Y lo que nos está diciendo con esto es que nosotros reemplacemos la inquietud por la oración, por depositar nuestra confianza en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque dice además: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando soy revestido del poder de lo alto, triunfo sobre la zozobra y vivo protegido. Dile que tienes a izquierda, derecha, vive protegido. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego tenemos el triunfo sobre el temor. En Filipenses 4, 6 al 7. ¿Alguien ha sentido temor alguna vez? Ok, bueno, creo que vamos bien entonces. Cuando hablamos de temor, tenemos que hacer un par de distinciones. Primero, que hay un temor natural. Hay temores naturales. Son temores que son como los breakers los tacos de la luz personales de nuestro ser interior, que se disparan para evitar un cortocircuito en nuestra vida. Entonces hay unos temores que nos protegen nuestra integridad, ¿sí? El temor a no quemarse, a no meter la mano al fuego, etcétera. Son temores que nosotros inmediatamente nos sentimos protegidos. Pero hay cuando los temores, digamos, la persona en algún momento ha llegado a tener como una mala educación. Nosotros vemos que esos temores empiezan a rebosar, y entonces la persona cae en unas inseguridades, y esas inseguridades, digamos, hacen que tengan reacciones desmedidas
frente a ciertas situaciones o circunstancias que superan su control. Eso se llaman fobias. Entonces hay personas que pueden tener las fobias. Hay fobias para todo. Eso es una cosa que uno mira en las fobias y eso es lo que ustedes quieran. Cualquier cosa tiene fobias. Fobias a las cucarachas, fobias a los ratones, fobias a los espacios abiertos, fobias a los espacios cerrados, fobias a los ascensores, fobias a los rayos, a las alturas, etcétera. ¿Qué ocurre? Es que si nosotros identificamos que hay algo así, que se sale de control, nosotros tenemos en Cristo una respuesta. Eso es importante tenerlo presente y tratarlo. Y hay que llevarlo también delante del Señor. Porque no podemos vivir descontrolados porque ocurre algo con eso. Entonces, nosotros tenemos que tener esa claridad en nuestra propia vida con respecto al temor. Fíjate lo que dice Proverbios 1:33. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. No podemos esperar desgracias, no estamos marcados por el temor. No es nuestra marca distintiva, estamos marcados por la confianza. En 2 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8 nos dice: por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Sabemos que hay una distancia, pero tenemos una esperanza. Esa esperanza nos permite mantener una confianza. Y entonces es donde afirma lo siguiente del verso 7: vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados. Cuando soy revestido del poder de lo alto, triunfo sobre el temor y vivo confiado. Dile que tienes izquierda derecha: vive confiado. Luego tenemos el triunfo sobre la debilidad. También cuando hablamos de debilidades, debemos entender una ramificación que hay acá. Hay una debilidades de habilidad y hay debilidades de carácter. Las debilidades de habilidad, ¿cómo se tratan? De dos maneras: me capacito o me apoyo con alguien que sea muy bueno en lo que yo soy débil. ¿Sí? En ese sentido tengo que decir que mi esposa es fenomenal en cosas que a mí carezco completamente. Entonces, yo no tengo que preocuparme por desconcentrarme en tener que aprender algo que nunca va a alcanzar el nivel de lo que tiene mi esposa. Entonces, ¿para qué? Yo no estoy aquí para competir. Yo más bien estoy viendo que hacemos un buen equipo porque ella es muy buena en eso. Como también yo le hago equipo a ella en cosas que yo soy muy bueno y que ella no tiene. Entonces las debilidades de habilidad se conforman o con equipo o con capacitación. Uno puede llegar y capacitarse porque hay cosas que pues es necesario aprender. Entonces yo carezco de ellas, me preparo, aprendo, crezco y ya tengo por lo menos la idea. Pero hay otras debilidades, son las debilidades de carácter. Es así, ajustense los cinturones, porque estas son las que traen problemas serios. ¿Y por qué son tan serios el problema de carácter? Porque siempre los problemas de carácter van a atentar contra una cosa específica que es la más importante de todas las cosas que podemos tener en nuestra vida. Te voy a decir cuál es: las relaciones. ¿Hay algo más importante? Tu relación con Dios, tu relación con los demás, tu relación contigo mismo. El carácter puede echar a perder cualquiera de las tres. Y si se cae la primera, te voy a decir cuál es la que va a seguir y con cuál terminas. 1, 2, 3 y al piso. Entonces, en las debilidades ocurre algo particular, que nosotros a veces ni siquiera sabemos qué hacer. Pero ¿y yo qué hago? Pero ¿y por qué te pasa eso? No tengo ni idea. ¿Dónde aprendiste? Ni idea.
Yo no sé, de pronto fue que cuando yo era niño o cuando esto, o una vez me pasó tal cosa, y entonces yo siempre he vivido con esa debilidad. Pero ¿ustedes creen que una debilidad nuestra le va a quedar grande a Dios? Así no sepamos qué hacer. Nunca. Ahora, hay debilidades que pueden ser debilidades más groseras que otras. No justifica que, es que como yo soy débil en eso, no te preocupes, que claro, es que tú eres débil, ¿no? Entonces sigue viviendo así. No puede ser. En Romanos 8:26 nos dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu viene hasta nosotros. ¿En dónde? En el lugar donde somos más débiles. Ahí es donde viene. ¿A qué? A ayudarnos. ¿Para qué? ¿Por qué nos ayudan? Porque eso no debe estar ahí. Dile que tiene izquierda derecha: esa debilidad no debe estar ahí. Pero hay algo particular. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces el Señor, en medio de esas debilidades, que sean groseras o no, lo que quiere es que esas debilidades se eliminen. Lo primero. Segundo, yo llego y yo no sé ni qué decir. Yo llego ante el Señor y le digo: óyeme, no sé qué decir, tengo este problema, no sé cómo tratarlo, no sé cómo se originó, no sé cómo resolverlo. El Espíritu Santo lleva eso ante nuestro abogado, que es Jesucristo. Y entonces nuestro abogado intercede ante el Padre. Le dice: oye, el Espíritu Santo, papá, me acaba de datear, a Camilo le está pasando esto, a este tipo hay que ayudarlo. Y entonces el Padre dice: bueno, ¿y entonces cómo es el asunto? Y nos mira a través de los lentes de la sangre de Cristo. Entonces mira a Camilo y dice: tan lindo Camilo. Camilo se ve lindo con estos lentes, ayúdenlo. Entonces me ayuda a mí, pero tengo que estar dispuesto, ¿sí? Porque o si no, voy a pagar los platos rotos de las decisiones que yo tome. Y ese platico me lo voy a comer yo solito, pero puedo en ese proceso reventar a todo el mundo a mi alrededor, ¿sí? Por debilidades. Entonces, cuando soy revestido del poder de lo alto, triunfo sobre la debilidad. Por tanto, vivo fortalecido. Entonces dile que tienes ahí izquierda derecha: vive fortalecido. Bueno, son 19. ¿Para cuál vamos? Ok. Listo. No son 19, era carreta. Era para verlos. El triunfo sobre la cobardía. Ay, no, tan machitos todos, pues. Triunfo sobre la cobardía. Joel capítulo 3, verso 9 al 10. Nos dice: proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. Y dice esto que me encanta: forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde: soy un valiente. Lo que nos permite deducir el pasaje, así al rompe, es que Dios le está pidiendo a un pueblo que no tiene ni idea de estrategia de guerra, ni hay estadistas entre ellos, sino que es un pueblo de campesinos agrícolas y tal vez ganaderos, que cojan las herramientas, las conviertan en armas y que afilen también sus propias vidas y sus corazones, porque la cobardía hay que dejarla a un lado y hay que esforzarse en el Señor para ser valiente. Entonces no importaba que ellos no supieran cómo es el arte de la guerra, como el famoso libro de Sun Tzu, milenario. No importa si ellos sabían cómo enfrentar a sus enemigos, lo que tienen que tener es disposición, pero sobre todo para asumir la guerra tenemos que hacerlo con firmeza y con valentía y no con cobardía. No se puede asumir una batalla siendo un cobarde. Tenemos que ser valientes.
cuando soy revestido del poder de lo alto, triunfo sobre la cobardía porque vivo determinado. Entonces lo que el Señor quiere que pase en nosotros es que nos determinemos a afrontar lo que tengamos que afrontar. Vas a tener que afrontar cualquier cosa en tu vida. A veces no es cómodo afrontar cosas, situaciones, conversaciones, negocios, no sé, cualquier cantidad de cosas. Pero nosotros tenemos que afianzarnos, y si hay cobardía en eso para asumirlo, tenemos que, en el poder de lo alto, ser fortalecidos por el Señor para ser valientes y vivir con determinación. ¿Ya le dijeron al de al lado que sea determinado? Sí, bueno, dígaselo otra vez, dile: vive determinado, para que no se le olvide. Luego viene el triunfo sobre la frustración. Frustrar es dejar sin efecto un propósito. Eso es frustrar. Que nosotros fracasemos en algo no nos hace unos fracasados. Nosotros, tengo que compartirles que en el colegio hice una obra de teatro. Bueno, yo no la hice, la hizo un amigo y me dieron un papel. No me he destacado por mis cualidades histriónicas, tengo que decirlo. ¿Sí? No soy la persona que actúa con facilidad y que le fluye. Mi papel lo preparé como por unos 2 meses antes y me daban muchos nervios asumir ese reto. Sin embargo, lo hice. Y entonces yo entraba por un lado del escenario y hacía esto. Entraba y decía eso de la guerra del centavo, y seguía y salía. Me fue re mal. Se me olvidó el Parlamento. Pero eso no me marcó a mí. Dije, algún día alguien se va a reír de eso. ¿Ve? Funcionó. Hoy me conecté con mi pasado y lo sané. El asunto es que a veces nosotros no nos imaginamos el alcance y la profundidad de cosas pequeñas que para muchos pueden llegar a significar nada, pero que en las manos de Dios son cosas gloriosas. Dios lo único que necesita es un grano de mostaza. Él se encarga de hacer el resto. Hay un personaje en la historia bíblica que tuvo un rol como el mío en aquella obra de teatro, pero este lo tuvo en la vida real. Ananías. Dios se le aparece y le dice: oye, te necesito para un acto, es breve. Hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, está orando y ayunando, y Ananías le dijo: no, olvídate, yo no sirvo para eso. ¿Tú no has oído? Y Dios le dijo: ¿cómo así? Cuéntame. No, ni idea. No. Dios le dijo: vas a ir. Listo. Porque ese hombre es un instrumento escogido y yo le enseñaré lo que tiene que padecer por mi nombre. Y entonces Ananías fue. Entró en la escena. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco me ha enviado a ti para que recobres la vista. Oró por él y salió. A él sí le fue bien. Un pequeño acto. No sabemos Ananías de dónde venía, ni sabemos qué hizo después. Solamente hizo una oración que le dio la visión al hombre que orquestó nada más y nada menos que la civilización cristiana occidental, Pablo de Tarso. Dios hace unas cosas y nosotros a veces creemos o nos sentimos en frustración porque no sabemos el alcance de las cosas pequeñas de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Y a veces creemos que si no conquistamos la luna, que si no bajamos el sol, entonces no vale la pena, y menospreciamos los pequeños comienzos. No menosprecies las pequeñas cosas. Por eso es que el Señor apunta en pasajes como que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho.
Porque son personas que no se niegan a la frustración. No son las personas como aquel hombre que recibió 1000 monedas, el que recibió 2000 y el que recibió 5000, y el que recibió 1000 dijo: ¿y esto para qué? Le dan a nosotros 2000 y 5000, y a mí ¿qué es lo que creen? ¿Usted no sabe quién soy yo? Y entonces lo coge y lo entierra. Y cuando termina, su falta de fidelidad y su mediocridad hizo que le arrebataran de sus manos lo que tenía y se lo entregaran al que sí producía, sin importar la cantidad que tenía, porque no se trata de la cantidad, se trata de la excelencia con la que hacemos las cosas. Romanos 10:11, así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Nunca serás defraudado por lo que hagas en el Señor. Nunca vas a ver la frustración al caminando al lado de Cristo. Cuando soy revestido del poder de lo alto, triunfo sobre la frustración y entonces vivo esperanzado. Vive esperanzado. Dile que tienes ahí, izquierda, derecha. Bueno, ¿cuántos puntos les dije que era? Entonces voy a recortarlo y les voy a dar el último. El triunfo sobre la muerte. Estaba recordando el día de ayer de un mártir de la Edad Media, que cuando lo pusieron, lo amarraron en la hoguera. Antes de encender la pira, le dieron la posibilidad de decir sus últimas palabras. Y esto fue lo que dijo para la posteridad, que hoy nos sirve. Sencillo: ustedes podrán matarme, pero no quitarme la vida. Fue llevado a la hoguera por causa de su fe. Romanos 8, 31 al 39 nos pone en perspectiva de lo que significa la vida y la muerte. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Enfócate. Enfócate. Cuando soy revestido del poder de lo alto, triunfo sobre la muerte y el temor a ella, y vivo enfocado. Dile a que tienes izquierda, derecha: vive enfocado. Iglesia, el resultado de ser revestidos de poder de lo alto nos da el triunfo sobre la tristeza, la zozobra, el temor, la debilidad, la cobardía, la frustración y la muerte. Para vivir agradecidos, protegidos, confiados, fortalecidos, determinados, esperanzados y enfocados. Nosotros de esta manera estamos preparándonos para entender y recibir y vivir, sobre todo, en la promesa que el Padre le encargó a Cristo para sus discípulos, de vivir en ese poder
que no solamente nos permite el triunfo, porque hay más. Podríamos pensar que no, pero hay más. En otra oportunidad, a la misma hora y por el mismo canal, pero otro domingo, veremos cómo obra y veremos cómo vivir en el poder de lo alto. Es lo que sigue, es lo que sigue para nuestra vida, es lo que sigue en el propósito de Dios. Señor, te doy las gracias por tu palabra, siempre actualista, siempre práctica, siempre poderosa, siempre útil, Señor, toda completa sobre nuestras vidas. Gracias por lo que cada persona, Señor, de los que están acá, hemos podido hoy conocer de ti. Gracias por darnos el triunfo para no vivir, Señor, vidas en derrota, sino vivir, Señor, conscientes de que nuestro trabajo en ti no es en vano, Dios, de que nuestra fe no es en vano, no es vacía, sino que se traduce en frutos abundantes, Señor, que tenemos una productividad enorme que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Has extendido tu mano en tu gracia sobre nosotros, nos señalaste, nos alcanzaste, nos diste vida, nos diste un nombre nuevo, un nombre secreto, Señor, que solo tú conoces, y has manifestado para nosotros un propósito que tiene que ver con lo que somos, que tiene que ver con lo que hacemos y tiene que ver con lo que obtenemos. Y nos has dado una respuesta y una provisión para cada espacio de nuestras vidas. Nos has revestido de una nueva naturaleza con Cristo. Nos has dado la armadura, Padre. Y hoy nos recuerdas que enviaste sobre nosotros el poder de lo alto de tu Espíritu, para que vivamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, a pesar de las circunstancias en las que nos desenvolvemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.